Bueno, continuamos acá en Dimensión Alterna, ya pasaron 40 minutos de las 19 horas. Contamos, bueno, hoy con la presencia nada más ni nada menos que Maru Loria, ella psicóloga especialista en duelo y también en emociones. Pero hoy nos viene a recomendar distintos libros. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar de vuelta acá. De vuelta como en casa, como te dije en su momento. Bueno, estuve en la Feria del Libro y estuve ahí chusmeando y viendo nuevas incorporaciones y traje otras que también tengo en mi casa que utilizo un montón en el consultorio. Yo hago consultorio virtual después de la pandemia que estábamos hablando justo con Facu. Sí. Explotó el consultorio virtual, así que atiendo desde ahí y siempre con los pacientes me gusta trabajar con diferentes recursos. Y uno son los libros. Bien. Y dije, voy a traer acá algunos recursos con los que yo trabajo para recomendar lectura. Ya me está gustando la tapa, ya el diseño del primero. ¿Viste? Está buenísimo. Este libro, el primero les voy a contar el libro, un poco de qué trata, pero no se los voy a spoilear obviamente porque la idea es que lo compren y lo tengan en su biblioteca de casa y un poco cómo yo lo trabajo y cómo lo abordo. Bien. Más que nada porque muchas veces los libros, nos encanta que nuestros hijos o de regalar libros y después no sabemos qué hacer con ellos. Los leemos y después ya está, listo, pasa a archivarse. Entonces la idea es volver al libro 1 y 1000 veces para poder hablar, abrazar temas complicados y nada, y encontrar también recursos o palabras que otras personas también atravesaron historias y cómo las atravesaron y demás. Bueno, este es Mina y las 1000 mariposas, es de Sabrina Bisdil, las ilustraciones son de Fede Calde. La verdad es un libro súper re lindo que cuenta la historia de una nena que falleció su papá y bueno, y empieza a recorrer todo un camino para poder como volver a encontrarlo. Ella queda dormida en un sueño justo con su perro y en ese sueño aparecen cosas como el mensaje de una mariposa que le marca el camino y que le dice en realidad que está guardado en ese tesoro que ella encuentra. Marqué una página porque hago la tarea. Qué bueno eso. Y me gusta. Y a veces cuando le cuento los cuentos a mis pacientes, que vuelvo a repetir, quizás son pacientes adultos, ¿no? Uno ve un libro infantil o con algún dibujito infantil y dice, bueno, esto es para nenes. No, yo siempre digo que de 0 a 99 años... Está bueno saber eso, es adaptable, ¿no? Es adaptable y que no le tengamos miedo a que por ser un libro infantil no pueda ser leído y abordado por un adulto. Y a mí me gusta un poco en terapia traer esto de lo disruptivo y abordar el duelo de diferentes aristas. Y les traigo con estos cuentos que el paciente se me queda mirando y le digo, no nos olvidemos que adentro nuestro hay un niño. Y en una parte del cuento habla la nena, ¿no? Y ella cuenta que, bueno, está con su perra, que ella es su familia y que desde que mi papá se fue somos inseparables. Bueno, papá no se fue, mamá me repite todo el tiempo que no va a volver y tengo que acostumbrarme a decir que él murió. Su corazón dejó de latir una noche de verano y se robó a nuestra familia. Y me parece esto importante, ¿por qué lo marqué? Porque habla una nena en donde a veces dice mi papá se fue y en realidad es esto, mi papá se murió y no va a volver. Y a pesar de que nos cueste un montón abordar este tema con los chicos, me parece súper importante poder decir que se murió, que no va a volver, quizás utilizar palabras sencillas como su corazón dejó de latir, cuando muchas veces los chicos nos preguntan, ¿pero qué le pasó? Bueno, su corazón dejó de latir y esto es válido, ¿no? Y no tiene nada de terrible poder hablar con la verdad. Como siempre digo yo, cuando hablamos con los niños sobre la muerte hay que decir verdades parciales. ¿Qué quiere decir las verdades parciales? Cuando un niño nos pregunta qué le pasó, la persona se murió. No le vamos a decir, la persona se murió porque tuvo un accidente, porque el auto pasó, porque... No, ¿qué le pasó? Se murió. Y esperamos a que ese chico nos vuelva a preguntar, quizás la misma pregunta, quizás empiece a agregar más preguntas porque quiere decir que está preparado para escuchar más respuestas. Y a medida que el niño va avanzando en su conocimiento, en el entender qué es lo que pasó, nosotros vamos a ir incorporando más respuestas, pero siempre con verdad. Y verdades parciales, de a poco. No hace falta tirar de todo el baldazo de agua fría, sino que de a poco nos vamos a ir acercando a la totalidad de los hechos. Es decir, esas verdades van en proceso, ¿no? Por supuesto, el niño va creciendo, va desarrollando todo ese conocimiento que tiene sobre la muerte, que es un concepto súper abstracto, cognitivamente, emocionalmente, él va creciendo
Y en esa maduración también va creciendo ese concepto que él va desarrollando y que va entendiendo, ¿no? Que va viendo por las noticias, por los vecinos, por situaciones que suceden, que se fue, me deja como en la intriga de qué es lo que pasó. En cambio, si me dicen que murió, quizás estoy en proceso, pero empieza a aparecer una palabra que es real y que es la muerte, ¿no? Y que por más que le evitemos hablar del tema, hay algo que es real, que esa persona no va a volver, y en vez de generarle un mundo de fantasías y de una realidad que no es mejor siempre decir la verdad. Así que Mina, yo lo trabajo mucho con adultos, este cuento, por más de que es narrado en primera persona por una nena. La historia la escribió Sabrina Bisdil, quien acompañé yo en su proceso de duelo, y ahora somos grandes amigas. Y ella quedó viuda con una nena muy chiquitita, y este cuento ella lo escribió primero para acompañar a su hija, para poner palabra de lo que le estaba sucediendo a ella y a su hija. Y bueno, gracias a este recurso acompaño también a otras mamás y papás y muchas veces familiares, tíos que quedan a cargo de estos niños, y qué es lo que les pasa a ustedes o a esta familia con su dolor, con la muerte de su ser querido. Así que es muy lindo, muy gracioso también, a mí me encanta, así que es uno de mis favoritos. Este cuento lo pueden encontrar en la página web de Sabrina, que es Una mina de amor, así que nada, una grosa total, lo dejo acá aparte. Voy a pasar por otro, que me lo compré en la Feria del Libro, nuevo. Se llama Corazón de Durazno, me encanta porque tiene felpita acá, bueno, no sé, la tapa, me encantó. Y narra, es escrito por Eva Mastrogiulio, espero haber dicho bien el apellido, en donde cuenta la historia de una nena que desde que creció iba todos los domingos al cementerio a llevarle flores y a saludar a sus familiares ya fallecidos. Y un día se le muere el gato y lo entierran en la casa, no lo entierran en el cementerio. Y ella se quedó como, ¿qué pasó acá? Que en el patio de mi casa se pueden enterrar cosas. Ella estaba como muy enojada por todo lo que le había pasado, así que empezó a enterrar todas las cosas que ella quería. No sé, su mejor vestido que estaba manchado por una chocotorta, o no sé, cosas que ella quería mucho y que ya estaban dañadas, las empezó a enterrar. Y empezó a enterrar así todas las cosas, hasta que un día se le acabó todo lo que ella quería para enterrar y dijo, bueno, voy a pasar a enterrar cosas que no quería tanto. Y así empezó a pasar a enterrar, no sé, los dientes de la abuela, la peluca del tío y infinidades de cosas. Y hasta que un día no tenía más nada que enterrar y se comió un durazno y le quedó el carozo del durazno y dije, voy a enterrar este durazno. Y de ese durazno creció una planta. Y me gusta mucho, lo trabajé hace poquito con un paciente, digo, de esta capacidad que uno tiene de a veces de enterrar y de poder hacer este ritual de despedida, ¿no? De poder enterrar lo que realmente nos pasa o nos sucede con esa persona o con esas cosas que perdemos y que a veces no tenemos la posibilidad de duelarlo. Digo, muchas veces, no sé, perdemos, no sé, o se nos rompe algo que nosotros queríamos mucho, no sé, un pullover, y lo donamos, ya está. Y es como que, bueno, nadie va a hablar del lo que yo sentí por haber donado ese pullover, que en realidad me lo tejió mi mamá, que mi mamá falleció, y se queda como algo ahí quieto, callado, que no podemos hablar, no podemos poner palabra. Me parece que esta nena lo hace muy bien, ¿no? Esto de enterrar y poder darle lugar a su dolor. Y enterrar, y tener como a mano esto de generar un agujero, hacer el pozo. Le escribía una carta a cada cosa que duelaba, como un cartelito, y lo enterraba con su carta. Me pareció fantástico. Me encanta cómo la inocencia de los niños a veces se puede, trabajar con los adultos también. Así que como que a veces, perdóname, sí, Maru, me sumo a la mesa y sí, te hago un comentario. Por supuesto. Hay duelos más pequeños, quizás no son, no sé, tan trascendentes como un ser querido, pero que en nuestra vida cotidiana vamos haciendo como pequeños duelos también. Totalmente. A medida que crecemos, no sé, yo me acuerdo cuando me cambié de colegio, en 4º grado. Fue un montón para mí. Y nadie
nada, mis papás me apoyaban, me alentaban al nuevo colegio, pero yo no hablé más. Aparte no había WhatsApp en esa época, así que nada, era carta y con suerte si te cruzabas en la plaza volvías a ver a tus ex amigas, si no, ya está. Y ahí no había palabra, nadie me preguntó, che, ¿extrañás, no extrañás? O como que la vida había que continuar y seguir. Claro, como que quizás no les hacemos lugar y hay como pequeñas pérdidas que está bueno también tener un poco de registro de eso, ¿no? Totalmente. Obviamente uno va a terapia por las más significativas, pero cuando empezamos a trabajar esas pérdidas significativas, aparecen otras que el paciente hasta ese momento no se había dado cuenta que las tenía. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, esto también trabajémoslo, porque ¿sabes lo que me dicen muchos pacientes? No tengo con quién hablarlo, me da vergüenza. Pasa eso. ¿No? Entonces, una paciente una vez vino a terapia porque había fallecido el perro, que para ella era su hija, y me dijo, no sé con quién hablarlo, me da mucha vergüenza y siento que cada vez que lloro por mi perra, los demás me miran con cara diciendo, bueno, comprate otro, ¿viste? Como si fuese el amor, se podría... Reemplazar así nomás. Reemplazar así nomás. Entonces, nada, muchas veces los cuentos nos permiten, para mí, entrar en un mundo de metáforas y de palabras que muchas veces nosotros no encontramos adentro nuestro. Y yo me paro mucho sobre las imágenes y muchas veces con los cuentos trabajo mucho sobre las imágenes y a raíz de esa imagen le pido al paciente que escriba una historia o que qué le transmite esa imagen para que por ahí continúen su historia de qué es lo que les pasa a ellos. Es más llevadero también de esa manera, por ahí que se pueda expresar. Sí, bueno, con muchos trabajo con música, por ejemplo, porque quizás, no sé, tiene un artista favorito o no paro de cantar esta canción, bueno, ¿qué canción? Y trabajamos sobre la canción, la escuchamos en el momento, analizamos la letra, le pregunto si hay alguna estrofa que ella cambiaría, bueno, se trabaja muy, muy lindo y, bueno, con los libros también. Con lo que mencionaba recién, para ahí sí. Es una pavada lo que voy a decir, pero a mí me costó mucho en el momento que tuve que salir de mi casa, mudarme. Fue una situación media heavy ir a vivir solo, No es fácil, ¿eh? Tuvo su mambo, A mí me pasó también. No sé, sí. me costó al principio, después bueno, no. Sí, y que era algo que buscaba uno también, Sí, uno sí, se quería ir a vivir solo, independizarse. pero la primera noche con el departamento lleno de cajas y la bombita sin una lámpara era como... Y ese silencio que vos decís. Claro, ahora ¿quién me habla? Sí, por eso, crecer todo el tiempo, cuando crecemos hay algo que se deja atrás. Y ese es un duelo invisible, un duelo... Muchas veces algunos duelos no son tan significativos como otros, pero son importantes. Gracias a que podemos duelar, podemos avanzar en la vida. Si no, nos quedaríamos frisados en momentos de nuestra vida en donde no podemos avanzar porque nuestro dolor quedó enquistado ahí. Claro. Entonces, obviamente, yo la otra vez les contaba, ¿no?, que desde que nacemos estamos duelando. Salir de la panza de mamá es un duelo, de dejar los pañales, dejar el chupete, dormir solos en la cama, pasar de papilla o dejar la teta, pasarla a la papilla, después, digamos, a alimentos más sólidos. Todo es un duelo, pero es parte del crecimiento también. Después hay duelos o experiencias de vida que nos atraviesan, ¿no?, que directamente nos generan una herida de la cual podemos también empezar a ver cosas fantásticas de esa herida, que, bueno, para eso existen los procesos de duelo, ¿no?, para descubrir qué hay detrás de ese gran dolor y de cuánto amor había con esa persona que falleció, que ya no va a volver y que no está más. ¿Se puede decir que vivimos y morimos a la vez cada día? Digo, dejamos cosas. Bueno, el día y la noche es un nacimiento y una muerte en 24 horas. Claro. Obviamente que, viste que el duelo es un tema como... no tiene tanto marketing, pero si te lo pones a pensar, todo el tiempo estamos hablando de esto. Todo se empieza una etapa, una relación. Las relaciones, bueno, obviamente si se corta una relación hay un duelo que atravesar, pero una familia que va avanzando en los ciclos vitales de la familia también. No es lo mismo un matrimonio que se casa, que tienen su primer bebé, a cuando tienen 2 hijos, a cuando los hijos se van de la casa. Bueno, es parte de la vida también duelar esos crecimientos necesarios. Bueno, otro libro que descubrí que me encantó, de Magela de Marco, es La brujita de papeles, la editorial. Me gustó mucho porque habla también de una persona que falleció, y esta persona, esta nena la busca, ¿por qué te fuiste? ¿Y dónde te puedo encontrar? ¿No? Y bueno, y este ser querido le habla
desde el más allá y le dice, estoy acá, estoy en esas tazas de café que tomábamos, en la bufanda que te tejí, en los brazos que te daba. Y me encanta porque hay una parte muy linda del cuento que dice, llorar forma parte de la vida y secarse las lágrimas y reanudar el camino también. También. Está Nada. bueno eso. Muy bueno, muy bueno. Me encantó porque un poco uno cuando hace carne su dolor y se permite poder hablar de lo que le pasa, a veces en terapia, muchas veces me preguntan ¿cuándo se me va a ir esto? Y yo les digo que en realidad no tienen nada, no es una enfermedad, es un proceso de duelo que tienen que animarse a atravesar y que llorar está bien, que es parte de eso y que también aprender que la vida continúa de una forma diferente, ya no igual que antes, porque algo cambió y para siempre, pero con algo nuevo también que nos deja esta pérdida, esta muerte, ¿no? Y bueno, y en todos los momentos que avanza la nena va descubriendo en dónde encontrar ese ser querido que ya no está más, y son cosas muy sutiles, ¿no? Como en la naturaleza, en los pájaros que las vienen a visitar, y le dice, estoy con vos, yo estoy acá, ¿no? Bueno. Me encanta y además tiene un QR atrás. Hermoso. Sí, que viene como con unas guías, unas preguntas para poder guiar y para poder seguir profundizando qué nos pasa cuando nos sentimos que no podemos encontrar ese ser querido, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Maru, ¿son libros orientados a psicología específicamente o son cuentos en general, digamos? Son cuentos en general. Ajá. Yo lo que hago con los cuentos, cuando me gusta y me atraviesa la historia y veo muchas cosas que me gustan, los llevo como a lo terapéutico. Y me parece que está buenísimo esto de que cada uno, ¿vieron cuando, no sé, ven una serie que también cada uno le da como una interpretación, una mirada distinta? Yo obviamente todo lo veo bajo los ojos de la psicología, pero bueno, yo creo que el acompañamiento lo hace uno, digamos, cuando puede sacar de ese libro un recurso o algo que les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, esta frase que yo les leí, que decía, ¿no? Que llorar es parte de la vida y continuar con el camino también, como, bueno, ¿cómo puedo encontrar ese ser? ¿En qué otras cosas, no? Porque muchas veces, cuando una persona muere nos quedamos como desnudas de ese vínculo hasta que el trabajo terapéutico te permite darte cuenta de que un montón de cosas tuyas murieron con esa persona, pero un montón de cosas de esa persona siguen vivas en vos, ¿no? Porque nada se muere, todo se transforma y el vínculo, por más de que no lo veamos, no los toquemos más y no nos llamen más por teléfonos, siguen estando en otras cosas, ¿no? En una parte de este libro, de hecho dice, cuando busques una respuesta mía, cerrá los ojos y pensá qué es lo que yo te respondería, ¿no? Como esta internalización que tenemos muchas veces de nuestros seres queridos que ya se fueron, bueno, ¿qué nos dirían, no? En mi caso, mi mamá y mi papá, ¿qué me dirían frente a esta situación? Que necesito su apoyo, su palabra. Y bueno, cuando cierro los ojos y me concentro un poco en mi respiración, bueno, ahí me llega como una respuesta, y un poco mía y un poco también de mis papás. Bueno, nací de ese núcleo y algo de ellos sigue vivo en mí, ¿no? No solamente las anécdotas o los objetos que uno guarda por cariño, sino también muchas veces la forma de abrazar la vida, de los valores con los que uno se mueve. Empezás a encontrarlo como en un montón de cosas. Yo trabajo mucho con la caja de los recuerdos, que es un recurso muy lindo, que en realidad es una caja de zapatos, no tiene nada de especial, pero empieza a tener algo de especial o algo mágico cuando uno lo empieza a decorar y empieza a hacer de esa caja un cofre de cosas lindas que quiere guardar de ese ser querido, ¿no? Y quizás son cartas, son objetos, son anteojos, son piedritas o flores que se hace como un tesoro, ¿no? Ahí. Y se hace como un gran tesoro de vuelta, que a veces lo trabajo con los adultos, ¿no? Y me dicen, una caja de zapatos, me miran como diciendo, pero yo ya estoy grande, y le digo, no, vas a ver, y se recopan decorando esa caja, y vos los ves y son como nenes decorando esa caja con brillantinas, fotos, y le empiezan a poner un montón de cosas que a veces tardan más en hacer la caja que completarla. Y a medida que pasan las sesiones, por ahí me dicen, encontré esto, lo guardé en mi tesoro, en mi cajita de recuerdos, y lo leemos juntas, y por ahí era una poesía o una cartita que le escribió esa persona, y
y bueno, y la atesoran, ¿no? Está muy bueno el recurso. Está bueno, sí. Que a Reconforta, veces, ¿no? Claro, uno por ahí tiene las cosas de un ser querido por ahí todas desparramadas, no sabes bien qué hacer con esas cosas y me parece un muy buen recurso el tema de tener un lugar. Cuando mi suegra enfermó y estaba hospitalizada, fue justo para el COVID, así que nada, era muy difícil como poder verla, saludarla y demás. Con mis nenas hicimos una caja de los tesoros en donde íbamos dibujando o escribiendo cosas para la abuela. Cuando mi marido iba a visitarla le llevábamos las hojas, bueno, si mi suegra dibujaba o algo nos los devolvía y lo íbamos guardando ahí. Tuvimos por suerte la fortuna de vivir con ella después 2 meses más, después de que salió del hospital. Después finalmente falleció y esa caja de los recuerdos siguió guardando todos esos papeles que fuimos como esa mensajería que hubo cuando ella estuvo enferma y también las cosas que dibujaron en casa cuando estuvo con nosotros. Y es el día de hoy que esa caja de los recuerdos la tienen mis hijas en su habitación y cada tanto la abren y, uy, ¿te acordás la cartulina que le hicimos cuando llegó a casa y del cartel de bienvenida? Y después... Y abren y despliegan todo y recuerdan y después guardan y la tienen ahí a mano, ¿no? La caja de los recuerdos justamente es eso, es una caja que la podamos tener a mano y que podamos abrirla y bucear en esos recuerdos tantas veces necesitemos, los adultos y los niños también. Sí, no guardemos la pieza de cerámica que tenemos miedo que se rompa porque la idea es que uno pueda entrar y revolver y volver a guardar y demás. Así que bueno, acá estoy, es un libro que un poco habla de eso, ¿no? De dónde encontrar a esa persona que murió, que no la vemos más y dónde la podemos encontrar. Bueno, después, esta es un cuento de canticuénticos. Es una canción en realidad que ellos después escribieron el cuento, que es Hay secretos. La canción es hermosa y yo me compré el cuento porque es tan lindo que me lo guardé y yo la trabajo mucho con pacientes cuando empezamos a hablar de terapia y empiezan a aparecer esos momentos en donde empiezan a descubrir cosas de su historia, secretos que no sabían que estaban y empiezan a llenar como los baches de la historia que no tenían, ¿viste? Como las piecitas del rompecabezas. Y entonces el cuento habla de que hay secretos que son livianitos, que están re lindos, que no pasa nada, y hay otros que sí, que son más pesados, ¿no? Que es como esta nube con lluvia constantemente dentro de la cabeza. Y bueno, es una nena que tiene un secreto muy, muy pesado y no sabe a quién contárselo. Entonces, una parte del cuento, de la canción, dice que si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Bueno, y la nena puede dibujar, cuenta, ¿no?, la historia de que la nena puede dibujar y le alcanza el papel a la señorita y la señorita ahí descubre el secreto. Entonces le dice que no tenga miedo, que de ahora en más ella la iba a cuidar. Y me encanta porque la canción yo cada vez que la escucho medio que lloro, pero me gusta mucho hablar de esto, ¿no?, de cuántos secretos aparecen en nuestra historia, que tienen que ver con partes no contadas y que nosotros no entendemos muchas veces qué es lo que pasó. Cuando fallece una persona, medio que se destapa una olla, ¿viste? Porque uno empieza muchas veces a hacer cargo de, no sé, las ropas, las pertenencias, descubre papeles, cartas, cosas, ¿no? O a raíz de la muerte, otros familiares empiezan a hablar, ¿no? Y uno empieza como, uy, esto, no sé, mi mamá nunca me lo dijo. Se destapó la olla. Se destapó la olla. Todo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que busquemos la forma de poner palabra para estos secretos y poder abrazarlos y abarcarlos, porque en realidad es parte también de donde venimos y no tiene mucho sentido cargar a veces con mochilas que no son nuestras o, bueno, como acomodar cada cosa en su lugar, ¿no? Desde el jardín nos enseñan que a guardar cada cosa en su lugar. Bueno, para los adultos también. A ver si lo podemos hacer en la vida. A veces lo podemos hacer en la vida. Bueno, otro libro, El libro del miedo. Me encantó. Todo negro, El libro del miedo, de Raquel Cané. Me encanta, yo la sigo a Raquel Cané. Ella es editora e ilustradora también. Me llamó mucho la atención primero porque el libro está escrito como todo en negro, ¿viste? Como que uno piensa que un libro tiene que ser colorido y llamativo y
Y bueno, y el libro empieza a contar de todo lo que a uno le da miedo, y tengo miedo, y qué hace con este miedo que no puede avanzar. Me marqué unas hojas, ¿no? Donde dice, a ver, tengo miedo de que el tiempo sea tan breve que no me dé tiempo de amar tanta vida, ¿no? Entonces la dedicatoria que está al final dice: dedicado a todos los que aún con miedo se arrojan al agua y a los que todavía están al borde del trampolín. ¿Sabés qué? Me pasa mucho que me encuentro con personas que les da miedo hablar del duelo y de hablar de la muerte. Les da miedo no porque sea un tema de que no sepan qué es, sino que nunca se permitieron poder hablar de lo que le pasaba a ellos con ese tema. Que quizás son personas que fingieron demencia, se murió el abuelo y nunca más hablaron del abuelo, o que cada vez que hablaron del abuelo se pusieron a llorar, entonces prefirieron no hablar más, así no lloraban, y siguen su vida con esta característica tan particular del ser humano de las orejeras de caballo y seguir para adelante y no ponerse a veces a quedarse tranquilos en el medio del campo a pensar qué es lo que les pasa, ¿no? Con sus emociones, cómo afrontaron esas situaciones que muchas veces tuvieron miedo de afrontar y que por miedo se quedaron sin hacer nada. Y cuántas cosas se perdieron, ¿no? Yo siempre digo que el trabajo del duelo es un gran regalo porque descubrimos en nosotros herramientas y dones que antes se nos hubiesen despertado nunca. Por eso siempre que trabajo con mis pacientes le digo, ¿viste? ¿A qué le tenés miedo? Y muchas veces es hacerme cargo de mi dolor. Entonces hablamos de cuántos regalos puede traer hacerse cargo y afrontar los miedos, ¿no? De qué es lo que te podés perder si no atravesás como ese telón del miedo. Pero, es importante igual eso, ¿no? Porque nos puede paralizar muchos momentos de la vida, ¿no? Si no sacamos esta carga, digo, del miedo. Que en realidad si lo paralizás, tarde o temprano la vida, el universo, llamalo como quieras, te va a volver a enfrentar a situaciones y que te vas a tener que hacer cargo. Y ahí te vas a dar cuenta de todas las veces que no te hiciste cargo y que en algún momento las vas a tener que trabajar, porque se quedan frisadas. No es que... yo me acuerdo de un paciente que me decía, yo tengo ganas de agarrarme un avión e irme bien lejos y que este tema se acabe. Y yo le decía, mirá, si querés andate, pero el tema va a seguir estando. Sí, va a ir con vos. Sí, lo vas a seguir cargando. Vas a volver en algún momento y el tema va a seguir estando acá. Es más, y te vas a parar en el lugar, en el casillero donde te quedaste. No es que avanzaste 5 y ya está. No, vas a seguir y vas a volver al mismo lugar donde te quedaste. Entonces, si ya lo estás viendo, ¿por qué fingir demencia? ¿No? Hagámonos cargo. Claro. No obligo a nadie igual, ¿no? Pero yo siempre les traigo esto. Les traigo, mirá lo que te estás pudiendo dar cuenta. A partir de este duelo te das cuenta de todos los duelos que no pudiste afrontar. Bueno, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Querés? Yo te acompaño. ¿Vos querés? Yo estoy acá para eso. Y bueno, y muchos se animan a decir, bueno, dale, ya que lo vi, me meto. Ya que estoy, muchas veces, muchos dicen, ya que estoy en el barro, bueno, listo, hagámoslo. Y a veces vienen por un tema actual y terminamos hablando de duelos súper pasados, ¿no? Pero bueno, a todos le hacemos como el corazón de durazno, ¿no? Le hacemos un huequito y lo podemos duelar y... Todos utilizamos esa coraza, digo, tenemos un poco de eso Sí. De reprimir, de guardar. Mirá, siempre. Para mí esto se ve tan simple en el colegio como en jardín todos los cuentitos son de emociones. En primaria, bueno, hablamos, pero... Ya empiezan a quedar ahí más tapaditas. Y otras cosas predominan. En secundaria estás re out, ¿viste? Se hablas de emociones. Y en realidad se necesitan, tanto en jardín, en primaria y en secundaria, hablar de lo que nos pasa. ¿Qué pasa? En secundaria, claro, como ya pasó esa época, empezamos a jugar a la vida adulta, estudiamos, trabajamos y demás, y después nos olvidamos que en realidad hay emociones que nos cuesta procesar. En la adolescencia, con la ensalada rusa de emociones que te aquejan, ¿no? Y un adolescente que está todo el tiempo duelando, el cuerpo que ya no va a tener más. Muchas veces son estos padres que, pensé que mis papás eran recapos y en realidad empiezo a comparar con otros papás y los míos no eran tan campos como yo creía. Situaciones de la vida, me parece que hay un montón de cosas, pero no hay lugar.
es una lástima porque, digamos, así como uno tiene la materia de lengua, matemáticas, ciencias sociales, tendría que haber una que sea, no sé, espacio para hablar de lo que nos pasa, no sé, Como de emociones. contención ahí, ¿no? Sí, es re importante, es re No importante. sé, no te digo una materia, pero un espacio de, nada, de, che, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando en el curso? ¿Cómo nos sentimos? Y de trabajar las emociones, con dinámicas obviamente mucho más Prácticas. claras. Estoy pensando que quizás ahora con el tema de la ESI se Sí, da un también. poco de espacio para nombrar, aunque sea algunas cosas, ¿no? Como para No, y me pasó la para otra vez. relación. En el colegio me pasó, yo soy docente también, y a la salida ya estábamos terminando la clase y un chico se puso a llorar. Ay, Dios, qué Como me llevo muy bien con los adolescentes, tengo ahí un lenguaje que nos vinculamos bastante bien. La directora me dice, ¿podés hablar con él? Y se había acordado de una imagen del tío de algo Ay. y empezó a llorar. Bueno, y ahí yo le conté, bueno, a mí me pasó esto también, y bueno. Y es re importante que los adultos referentes podamos hablar de lo que nos pasa a nosotros con nuestros duelos, porque muchas veces los niños es como que no saben qué hacer, o el adolescente no sabe qué hacer, y muchas veces es, bueno, mira, yo hice esto, si te sirve por ahí podés mirar por acá, o no, como dar esta ayuda. Qué bueno que estos alumnos te tienen como a mano, ¿no? Y no se quedaron angustiados sin alojar en ningún lado lo que les pasaba, y esta directora canchera que pudo como darse cuenta y buscar estos recursos. Bueno, quizás este docente está más ameno con, o tiene más, tiene más Llegada, amiguismo, empatía. llegada, sí, con estos adolescentes, entonces, bueno, poder hablar, ¿no? Y a veces es, cada 15 días, un viernes, chicos, hoy en vez de lengua, desayuno multitudinario y hablemos, ¿no? O a raíz de un cuento, ¿qué les sucede a ustedes con este cuento? El libro del miedo, ¿qué miedos tienen? Dibujen sus miedos, escriban una poesía de los miedos, y también podés articular con otras materias, por ejemplo, Claro. con lengua un montón, o a lo largo de la historia, o con el arte, cómo se pintaban los miedos, o cómo los artistas tuvieron miedo y eso lo plasmaron en una obra de arte, o no sé, ahora no, bueno, de la historia, ¿no? No sé, me parece que uno podría ser mucho más enriquecedora la vida escolar si uno empieza como a atravesar las cosas cotidianas también con los contenidos. Es re necesario esto, te digo, se ve Sí. en las aulas, en los salones, porque hay múltiples historias detrás de cada chico y chica. Claro, pero como docentes queremos que nos escuchen y nos presten atención. Sí, obvio. ¿Cómo Obvio. hace ese chico que viene de su casa, que por ahí no le dan bola, o que tiene una mochila cargada de preocupaciones, angustias, cosas que le está pasando y encima tiene que prestar atención en lengua y entender y que le vaya bien en el parcial o en la prueba? A Es veces difícil. es más importante quizás ver qué es lo que le está pasando y acompañar que Tal cual. se aprueba o no aprueba análisis sintáctico. Sí, sería como un nivel comparativo o el Sí. pibe que viene con hambre, ¿no? Y si viene con la cabeza en otro lado también es Tal difícil. cual. Bueno, Sí, sí, hace ruido la panza, la cabeza, la También. verdad no es un momento. está bien. Claro. Bueno, último cuento. Dale. Este lo amo, es de una diseñadora que se llama Ana Llenas, es española. Es también hizo El monstruo de colores, es como el más conocido. Y ella hizo este cuento que se llama Vacío. Me lo compré hace muchos años, tuve la oportunidad de verla en la Feria del Libro que se hizo en Capital este año, que me lo firmó, hice la fila, todo, bueno, me lo firmó, así que tengo... Qué lindo. Sí, Re bien. estoy chocha. Ella trabaja con una técnica que es de collage. Como podrán ver, yo les muestro, y esto me encanta porque yo trabajo mucho con el collage con los pacientes. Y está todos los libros que ella hace, lo hace con la técnica del collage. Qué lindo. Para mí Buenísimo. es un re laburazo, me encanta. Sí. Me encanta como está por fuera de lo común. Y es la historia de una nena que estaba todo bien, una nena común y corriente, pero un día se levanta y descubre que tiene un enorme vacío acá en su panza, en su pecho, y nada, y no sabe por qué, no sabe, y de él nacían un montón de monstruos y cosas feas, y se pasaba el frío, y bueno, y no le gustaba. Entonces no tuvo mejor idea que empezar a buscar cosas para llenarse ese vacío. Entonces empezó a taparlo con comida, por ejemplo, y esto me encanta porque muchas veces cuando estamos angustiados o nos pasa algo, ¿cuántas veces empezamos a comer sin parar? Sí. ¿No? Como para La tapar cosas, ¿no? Para tapar cosas. La ansiedad, todo eso genera también Sí, el Me bajón. encanta, gracias. Comer algo siempre se presta para eso. Digo, Comer algo. Bueno, otra de las cosas que empezó a hacer ella, por ejemplo, se empezó a buscar tapones para tapar ese vacío.
Me encantó. Y dice, ¿no? Que hay tapones. La metáfora, ¿no? Este libro, si vos me decís, ¿para qué edad? También, de 0 a 99 años. Todos los libros que yo les traigo, taparlo con otras cosas, a veces, viste, con la tecnología, con la comida, con el amor, con los tragos. Me encanta porque hay uno que dice, hay tapones como engañosos, ¿no? Que uno piensa que me va a servir, y no. Que me va a cubrir ese vacío, ¿no? Que me va a cubrir ese vacío. Hay otros que son aparentemente buenos, me encanta también, ¿no? El tema de las apariencias, ¿no? Como Sí. tomar también de eso. Y de los peligros que uno a veces recurre a ciertas, pienso, ¿no? Sustancias o cosas para no sentir más ese dolor y que por ahí no es por ahí. Bueno, y ella buscaba el tapón, pero no encontraba ningún tapón. Y de tanto buscar, un día se tira en el piso, se larga a llorar, no da más. Y hasta que escucha una voz, porque ella quedó tumbada en el piso, con la oreja apoyada en el piso, y escucha una voz que le dice: deja de buscar afuera y mira en tu interior. Y ella empieza a prestar más atención qué pasaba por ese agujero, ¿no? Por ese vacío que ella tenía, y ahí empieza a descubrir palabras, canciones, sonidos, mundos fantásticos, hermosos, mágicos, un montón de maravillas, y se empieza a dar cuenta que a su alrededor también hay personas con sus vacíos, y que esos vacíos las conectaba también, porque todos tenían algo que habían atravesado y que eran quizás vacíos diferentes, pero que los unían en este sentido de que a todos les pasaba algo. Qué buenas ilustraciones que tiene, ¿no? ¿Viste? Me encanta. Representando las sí, ideas. de collage, Lindo, ilustra sí. y hace el collage al mismo tiempo. Y bueno, y este libro, digamos, termina como con un final feliz, dándonos a entender de que tener un vacío no hay que completarlo, sino que hay que aprender a convivir con él, y que de él pueden salir cosas bellísimas, hermosas. Esto que yo les decía, ¿no? Atreverse en la terapia a descubrir que a través de ese dolor también hay un montón de cosas que vamos a empezar a descubrir de nosotros, ¿no? Y es un viaje, realmente esto es un viaje al interior. Creo que todos los libros de los que le hablé y muchos otros que tengo en la biblioteca, que obviamente no los traje porque no voy a caer con una pila así, pero todos en algún punto te invitan a reflexionar qué es lo que me pasa con esto y qué hago con esto que me pasa. Le digo a mis pacientes, vos tenés dos opciones, o no haces nada o haces algo. Yo elijo hacer algo, vos qué elegís, y va a estar bien lo que elijas. Yo voy a respetar esa decisión, pero si ya lo estás viendo, medio como que hagámoslo ahora, ¿no? Como claro. que si podés rendir el examen ahora porque ya estudiaste, rendilo ahora, no esperes a patearlo más para adelante. Por suerte muchos se atreven, la mayoría, y después uno termina un trabajo terapéutico con esto, ¿no? Como hizo como hizo esta paciente, Sabrina, con su libro Mina y las 1000 mariposas. Y vos decís, wow, su historia la pudo plasmar en un libro. Y me parece fantástico que esta historia pueda ayudar a otras personas que le pasó algo similar, parecido, y que lo puedan tener, ¿no? Que tu historia sea parte de la sanación de otra persona, que por ahí no sabes nunca a quién le llegó este libro en sus manos, y sin embargo está en la biblioteca de un montón de personas. Esto es por hoy. Muy Amigo, bueno, ay, muy gracias, bueno, Maru. che, muy Hermoso. Todo esto es por hoy. Muy bueno. Hermoso. Nada. Aparte, nos dejas pensando. A vos te deja Sí. pensando, No, a mí también. Me encantó el parece que a hecho todos. de mirarse más al interior y bueno, ver Re. qué opciones hay y también tomar la decisión, me parece importante, para no dejarlo colgando y que sean beneficiosas esas decisiones. Hay saludos ahí. Tenemos Eli Fernández, vamos, arriba Meli, después bueno, Eli también ahí saludando, te mandamos un saludo, Eli. Sol también saluda, qué clara, qué genia, acá por Maru, ahí va el saludo. Verónica, gracias por hablar de estos temas, te agradecen. Muy buenas las reflexiones, ahí también Flavia. Bueno, saludos de la gente para con vos. Así que nada, te agradecemos, Maru, que estuviste presente, recomendándonos Sí. todo este compendio de libros. ¿Qué más Un hay? montón de mensajes. Bien. Qué enriquecedora escucharla, me encanta. Excelente, como siempre, Maru, un placer escucharte, besitos. Así que, Bien, Bueno, muchas múltiples gracias. saludos ahí para vos, Muchísimas Maru. gracias por el espacio. Te agradecemos. Bueno, gracias, nosotros Maru.
Nosotros hacemos Sí, un break. Nos vamos con noticias nacionales. En breve la tenemos acá nuestra compañera Ivana Casas con su columna Más que Noticias. Quédate acá en Alto en Vivo.